Saludos de nuevo, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Cuando yo no era cristiano y andaba perdido por este mundo, tratando de llenar mi vida con las cosas que podía uno adquirir y andaba, pues como digo, totalmente fuera de la vida de Dios, me parecía que lo que hacían los cristianos, un soberano aburrimiento. Cantar alabanzas, leer la Biblia, orar a Dios, ir a la iglesia, emplear tu vida en servir a otros. Todas estas cosas me parecían aburridas, sin sentido, absurdas, porque yo pensaba que la vida estaba hecha para que uno sacar todo lo que pudiera y disfrutar todo lo que pudiera, y que lo más importante en la vida era la persona, eres tú. Y lo primero soy yo y después soy yo. Y así era mi vida antes de conocer a Jesucristo, antes que Cristo me llamase. Lo curioso que vino después es que una vez que conoces al Señor Jesucristo y eres de Él, lo que antes te parecía desde fuera un aburrimiento, una pérdida de tiempo, algo irrelevante, algo que no tiene ninguna prioridad, te pareció de pronto una delicia, un gozo, algo que amas y algo que anhelas hacer de todo corazón a pesar de tus defectos. Filipenses capítulo 4 dice así la palabra de Dios, versículo 4: Alegraos siempre en el Señor. Insisto, alegraos. Que vuestra amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No os inquietéis por nada, más bien, en toda ocasión, con oración, ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En eso pensad. Poned en práctica lo que de mí habéis aprendido, recibido y oído, y lo que habéis visto en mí, y Dios, el Dios de paz, estará con vosotros. Hay aquí al menos tres deberes deliciosos, deberes de deleite, que aparecen aquí. Desde el punto de vista de nosotros, los cristianos, nos parece que estos, entre comillas, deberes no son tanto, sino que son un privilegio, una delicia. El primero que se menciona aquí es regocijarse, alegrarse en el Señor. Otra vez digo, regocijaos siempre en el Señor. Esto solo es posible cuando sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, cuando sabemos que estamos en las manos de Dios y no en las manos de la fortuna o la suerte o la desgracia o este mundo con sus decisiones. Es posible regocijarse en el Señor cuando sabes que toda tu esperanza y confianza está en Él, en que Él te lleva de camino a la gloria, que nunca te dejará ni te desamparará, que Él está contigo siempre, que Él perdona tus pecados, que Él sana tus dolencias, que Él rescata de la fosa tu vida, que Él te corona de favores y de misericordias. Cuando sabes que Cristo es tu Señor y que tú eres de Cristo y Cristo es tuyo y que nunca te va a perder, que nunca te va a abandonar, que nunca nada ni nadie te separará de su amor. Cuando sabes todas esas cosas y estás confiado en ellas, entonces enfrentas la vida con alegría, con gozo. Una alegría que no es artificial, que no proviene de que es 31 de diciembre, o que tienes una copa de champán, o que las cosas te han ido bien, sino una alegría que se basa en saber en quién has creído y saber que estás seguro en Él y que nada ni nadie nunca te podrá privar de ese gozo, de esa alegría, porque no se basa en cuánto tienes, en cómo te sientes, sino se basa en lo que Cristo te ha dado, te ha hecho, la herencia que en Él tienes con total seguridad. Entonces dice, alegraos en el Señor. Podemos alegrarnos en el Señor y esto es un mandamiento, regocijarse, pero a la vez es un deleite, es una realidad que solo es posible si tienes al Señor. Si no le tienes, o si estás muy distante de Él, alegrarte en el Señor no es posible, porque la tristeza, la amargura,
el rencor y otras muchas cosas, el afán, la ansiedad, hacen que Dios esté distante de ti. Así te sientes tú, aunque Él nunca está distante de ti. Siempre está cerca. Pero nosotros nos sentimos distantes por nuestro pecado. Por eso dice después aquí que no estemos afanosos por ninguna cosa. Y esta es la segunda cosa que se nos menciona aquí que debemos hacer. Primero, regocijarnos en el Señor. Y la segunda cosa es que oremos. Que oremos para que ninguna ansiedad o preocupación, ninguna necesidad, ninguna dificultad nos aparte de Él. Dice, por nada estáis afanosos, por ninguna cosa estáis afanosos. Más bien sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego. Presentando esas peticiones delante del Señor, tendremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso podemos alegrarnos en el Señor. Pero ¿cómo es posible que alguien se alegre en el Señor si está lleno de temores, lleno de afanes, lleno de preocupaciones, lleno de necesidades? Esto no es posible regocijarse en el Señor, o sería muy difícil hacerlo, pero sí lo puedes hacer porque aprendes a confiar en que el Dios, nuestro Dios, suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él nos ha dado grandísimas, maravillosas promesas y por lo tanto, como Él ha dicho que nunca nos dejará y jamás nos desamparará, y Él es nuestro pastor y nada nos falta, entonces podemos traer delante de Él todas las cosas. No hay nada imposible para Dios y por lo tanto debemos confiar en Él. Y esta es la segunda cosa que debemos hacer, regocijarnos en el Señor y orar siempre y no desmayar. Orar sin cesar, como va a decir también Pablo a los tesalonicenses. Poner todas nuestras cosas delante de Dios. Seguro que en el día de hoy hay preocupaciones, hay temores, hay dudas, hay inquietud y hay cosas que sobrevienen a nuestra mente y a nuestros corazones y que el gozo de Dios hacen que sea más tibio, que no se vea, que no se palpe, pero siempre podemos volver al Señor en oración y pedirle que Él nos ayude a confiar. Porque Jesús dijo, no temáis, confiad, yo he vencido al mundo. Muchas veces Jesús dice, no temáis. Y dice también que no nos afanemos por nuestra vida, qué hemos de comer, qué hemos de beber, por nuestro vestido, qué hemos de vestir. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os serán añadidas. Vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, las promesas del Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, todo aquel que llama se le abrirá. Entonces, todas esas promesas del Señor están ahí para que nosotros creamos en ellas y recuperemos el gozo y profundicemos en el gozo y caminemos en gozo y podamos tener la alegría de saber que estamos en el Señor. Nuestra alegría está en el Señor, no está en la cuenta bancaria, en el coche, en las vacaciones, en las cosas que queremos tener, sino en el Señor. Y las demás cosas que el Señor nos conceda tener, bienvenidas sean para disfrutarlas siempre en Él. La tercera cosa que se menciona aquí que debemos hacer, hay más, pero la tercera cosa que podemos mencionar aquí es dar gracias en todo. Dice que presentemos nuestras peticiones delante de Dios con todo tipo de oración, con ruego, es decir, con insistencia, con profundidad, pero también dice aquí que le demos gracias. Gracias en todo dad, dice también el Señor, dad gracias en todo. Porque verás, cuando estamos abrumados por distintas preocupaciones, qué bueno es apuntar en un papel, coger una lista de cosas a las que Dios nos da cada día, que Dios nos concede cada día. Hay muchos motivos para darle gracias a Dios. Y los salmos nos ayudan, es una lectura muy recomendable para recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida y todo lo que Él hace cada momento en silencio. Dios trabaja muchas veces en silencio y concede muchas bendiciones a nuestras vidas y nos libra de muchas cosas malas en nuestra vida y solo hay silencio. Pero nosotros sabemos de quién viene todo eso, sabemos que Él nos está protegiendo, sabemos que Él nos está proveyendo, sabemos que Él nos está dando un minuto más de vida, nos permite respirar, nos permite vivir,
nos permite tener esperanza y fortaleza, nos permite hacer planes, nos permite trabajar, nos permite servir, nos permite pecar y equivocarnos también. No porque Él quiera que lo hagamos, pero si pecamos y hemos hecho algo malo, dice el Señor que también podemos venir a Él con nuestras deficiencias. Porque no le amamos a Él como debiéramos, ni al prójimo como nosotros mismos, pero el Señor permite que vengamos a Él confesando nuestros pecados y buscando de Él toda gracia. Y eso nos da motivos todavía más para darle gracias. Siempre podemos dar gracias. Nuestros pecados son perdonados, nuestra debilidad es sostenida por su fortaleza, absorbida por su fortaleza. Y como dice ahí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios. Si tienes una casa, si tienes comida, si tienes salud, si tienes familia, si tienes una congregación donde reunirte, una iglesia, si tienes ropa para vestirte, eres un privilegiado. Porque en el mundo 1.000 millones de personas no tienen todas esas cosas. No tienen agua en sus grifos porque no tienen ni eso. Y nosotros tenemos todas esas cosas. Entonces, nosotros debemos dar gracias al Señor en todo. Y contentarnos con lo que tenemos. Porque teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Pero que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Por lo tanto, nosotros debemos dar gracias al Señor por lo que tenemos y dar gracias al Señor por lo que no tenemos. Porque si no lo tenemos es porque no nos conviene todavía. Y porque Él, que nos ama, sabe que nos puede perjudicar. Por eso nosotros debemos confiar siempre en el Señor. ¿Qué ocurriría si un niño tuviese un billete de 500 euros? Seguramente tú no se lo darías, ¿no? A un niño pequeño no le darías un billete de 500 euros. Y no porque sea malo, sino sencillamente porque ese dinero se lo robarían, lo malgastaría, acabaría en dificultades, no está preparado para administrar ese dinero. Y nosotros muchas veces no estamos preparados para recibir aquello que nos gustaría recibir, aquello que queremos obtener, sencillamente porque no estamos listos para poder administrar. Si no podemos administrar lo poco, tampoco lo mucho, entonces nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Y como alguien dijo muy sabiamente, ora a Dios para recibir aquello que necesitas o aquello que deberías haber pedido porque lo necesitas. Es decir, que siempre vamos a orar a Dios, siempre el Señor nos va a dar aquello que le pedimos o aquello que deberíamos haberle pedido. Y así es que siempre tenemos motivos para dar gracias a Dios. El apóstol Pablo dice que se puede regocijar aún en sus pruebas, en sus tribulaciones. Y dice que nos regocijemos nosotros también en esas pruebas y tribulaciones porque producen paciencia, la paciencia esperanza y la esperanza no avergüenza. Siempre hay un propósito para Dios en todo lo que nos pasa, aún en aquellas cosas que nos parecen malas. Todo ayuda, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos muchos motivos para dar gracias. Y así, en estos tres deberes deliciosos, en estos tres, digamos, cosas que debemos hacer los cristianos, lo hacemos motivados por el amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos impulsa. Pero necesitamos regocijarnos en Él porque Él es nuestro gozo. Él es la fuente de nuestro gozo. Necesitamos venir a Dios en oración porque tenemos que permanecer unidos a Él. Y la manera en que permanecemos unidos a Él es a través de nuestra comunión con Él por medio de la fe, confiando en que todo lo que le pidamos, conforme a su voluntad, ya lo tenemos. Y sabiendo que si estamos unidos a Él, Él nos proveerá también todo lo necesario para que nuestro gozo esté completo. Y por supuesto dándole gracias por todo lo que tenemos y por todo lo que no tenemos, todo lo que el Señor nos ha concedido. Y no quejándonos, sino simplemente adorándole. Porque dice que así la paz de Dios estará con nosotros, dice. Y poniendo nuestra mente en todo lo bueno, lo puro, lo amable, lo respetable, lo justo, lo que es digno de admiración. Pensemos en todo lo bueno. Pensemos en Cristo Jesús. Todo lo que tenemos nos ha sido dado por medio de Él. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, es el proveedor.
es el preservador, es el Señor, y en Él podemos siempre, siempre, siempre alegrarnos. Alegrémonos, regocijémonos en el Señor. Confiemos en Él, démosle gracias. Vamos a orar. Ahora, Señor de los cielos, simplemente regocijarnos en ti, en todo lo que tú eres y lo que has hecho por nosotros, lo que vas a hacer por nosotros. Simplemente traerte nuestras necesidades, preocupaciones, dolores, pedirte perdón por nuestros pecados y suplicar tu gracia y simplemente darte las gracias, porque todo lo que podemos necesitar y anhelar, todo lo que de verdad necesitamos y lo que debemos y anhelamos en lo más profundo en el corazón, eso todo está en Cristo. Y en Cristo tenemos toda fortaleza, en Él estamos completos. Ayúdanos hoy a caminar con Él. En el nombre de Cristo te pedimos estos favores, Padre, y pedimos que nos impartas tu gracia con tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos encontramos el día de mañana. Un abrazo.